1. Innumerables miembros. Que el número de nuestros miembros sea ilimitado. Esta era la primera de las reglas fundamentales de la Sociedad de Correspondencia de Londres, tal y como la transcribió su secretario cuando empezó a mantener correspondencia con una sociedad similar de Sheffield en marzo de 1792. La primera reunión de la Sociedad de Londres había tenido lugar 2 meses antes en una taberna del Strand, La Campana, que estaba en la calle Exeter, y a ella asistieron 9 hombres bien intencionados, juiciosos y laboriosos. El fundador y primer secretario, Thomas Hardy, recordaba más tarde ese encuentro. Después de haber comido su pan con queso y cerveza negra, como era habitual, y luego fumado sus pipas, conversando un poco sobre la dificultad de los tiempos y la carestía de los productos de primera necesidad, se abordó el asunto para el que se habían reunido, la reforma parlamentaria, un tema importante para que aquella clase de hombres meditara sobre él y lo afrontara. 8 de los 9 que estaban presentes se convirtieron aquella noche en miembros fundadores. El noveno reflexionó sobre ello y se incorporó a la semana siguiente, y pagaron su primera cuota semanal de un penique. Hardy, que era también el tesorero, regresó a su casa en el número 9 de Piccadilly con todos los fondos de la organización en su bolsillo, 8D, destinados a papel para establecer correspondencia con los grupos del país que pensaran como ellos. En 15 días se habían inscrito 25 miembros y la suma que estaba en manos del tesorero era de 45,1D. 6 meses más tarde se declaraban más de 2.000 miembros. La admisión en calidad de miembro era simple, la prueba era la respuesta afirmativa a 3 preguntas, la más importante de las cuales era: ¿está usted completamente convencido de que la prosperidad de estos reinos requiere que toda persona adulta, en posesión de sus facultades mentales y que no esté incapacitada por delitos, tenga derecho a votar para escoger a miembros del Parlamento? En el primer mes de su existencia, durante 5 noches consecutivas, la sociedad debatió la pregunta: ¿tenemos derecho nosotros, hombres de oficio, tenderos y trabajadores manuales, a conseguir una reforma parlamentaria? Considerándola desde todos los puntos de vista, desde los que podamos ser capaces de presentar el tema a nuestras mentes. Decidieron que tenían derecho. 2 años más tarde, el 12 de mayo de 1794, el enviado del rey, 2 agentes de Bow Street, el secretario particular del ministro del Interior, Dundas, y otros dignatarios llegaron al número 9 de Piccadilly para detener a Thomas Hardy, zapatero, bajo una acusación de alta traición. Los Hardy vigilaban mientras los funcionarios registraban la habitación, rompían un escritorio abierto, rebuscaban entre las ropas de la señora Hardy, que estaba embarazada y guardaba cama, llenaban 4 grandes pañuelos de seda con cartas y un saco con folletos, libros y manuscritos. El mismo día se llevó a la Cámara de los Comunes un mensaje especial del rey acerca de las prácticas sediciosas de las sociedades de correspondencia, y 2 días más tarde se nombró una comisión de materia reservada de la Cámara para examinar los papeles del zapatero. El zapatero fue interrogado varias veces por el propio Consejo Privado. Hardy dejó poca información sobre esos encuentros, pero uno de sus compañeros de prisión amenizó a sus lectores con una dramática reconstrucción de su propio interrogatorio por parte del más alto consejo de la región. Me hicieron entrar, narraba John Thelwall, y contemplé a todo el dramatis personae, atrincherado, con la barbilla hundida en lecturas y manuscritos, todo disperso en la mayor confusión. Todos estaban presentes: el presidente de la Cámara de los Lores, el ministro del Interior y el primer ministro Pitt. Fiscal de la Corona, despacio. Señor Thelwall, ¿cuál es su nombre de pila? Thelwall, un tanto de mal humor. John. Fitzcore, todavía despacio, fiscal de la Corona. ¿Con 2 L's al final o con una? Dice Thelwall. Con 2, pero eso no importa. Descuidadamente, pero más bien hosco o algo parecido. No es necesario que se preocupe, no tengo intención de responder a ninguna pregunta. ¿Qué dice?
responde Pete, precipitándose muy ferozmente desde el otro lado de la habitación y sentándose al lado del presidente de la Cámara de los Lores. Presidente de la Cámara de los Lores, con elocuente suavidad casi fundida en un susurro, que no piensa contestar preguntas. Dice Pete. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué? Ferozmente. Entonces, John Telval volvió la espalda a la augusta compañía y empezó a contemplar un dibujo pintado con acuarelas. El primer ministro le despidió y llamó a un muchacho de 14 años para interrogarle. Era Henry Eaton, que había estado viviendo con los Telval, pero el chico se mantuvo firme y empezó una arenga política en la que utilizó un lenguaje muy duro contra el señor Pitt, censurándole que hubiera hecho pagar tan enormes contribuciones a la población. Si nos atenemos a los criterios de los siguientes 100 años, los adversarios parecen ser extrañamente inexpertos e inseguros de sus papeles, ensayando en confrontaciones curiosamente personales las confrontaciones impersonales y masivas del futuro. La cortesía y la virulencia están mezcladas, todavía hay lugar para actos de amabilidad personal al lado de la malevolencia del odio de clase. Telval, Hardy y otros 10 prisioneros fueron encarcelados en la Torre y más tarde en Newgate. Mientras tanto, Telval fue recluido durante un tiempo en el Osario, y la señora Hardy murió de parto debido a la conmoción que sufrió cuando fue asediada por una muchedumbre favorable a la Iglesia y la corona. El Consejo Privado decidió completar su presión con la acusación de alta traición, y la pena máxima para un traidor era ser colgado por el cuello, cortado mientras aún estuviera vivo, desentrañado y sus entrañas quemadas ante él, y luego decapitado y descuartizado. Un gran jurado de ciudadanos respetables no fue capaz de resistirlo. Después de unos 9 días de proceso, Hardy fue absuelto el día de Guy Fawkes de 1794. El presidente del jurado se desmayó después de comunicar su inocente, mientras la muchedumbre de Londres iba, loca de entusiasmo, y arrastraba a Hardy triunfalmente a través de las calles. Siguieron las absoluciones de Horne-Tooke y Telval y el sobreseimiento de los otros casos. Pero las celebraciones de la multitud eran prematuras, porque al año siguiente se reanudó la dura represión contra los reformadores o jacobinos. Y hacia el final de la década parecía que toda la agitación había sido disgregada. La Sociedad de Correspondencia de Londres había sido declarada ilegal. Los derechos del hombre de Tom Paine fueron proscritos. Las reuniones fueron prohibidas. Hardy regentaba una zapatería cerca del Covent Garden y suplicaba a los viejos reformadores que fueran parroquianos suyos como pago a sus anteriores servicios. John Telval se había retirado a una granja aislada en Gales del Sur. Después de todo, parecía que los hombres de oficio, tenderos y trabajadores manuales no tenían derecho a obtener una reforma parlamentaria. Se ha reivindicado a menudo a la Sociedad de Correspondencia de Londres como la primera organización política claramente obrera que se formó en Inglaterra. Pedantería aparte, las sociedades de Sheffield, Derby y Manchester se formaron antes que la Sociedad de Londres. Esta afirmación requiere aclaración. Por una parte, desde la época de la Guerra Norteamericana, existieron en Londres esporádicamente sociedades de discusión en donde participaban los trabajadores. Por otra parte, quizás es más preciso pensar en la Sociedad de Correspondencia de Londres, SCL, como una sociedad popular radical que como una sociedad obrera. Hardy, desde luego, era un artesano. Nacido en 1752, había sido aprendiz de zapatero en Stirlingshire. Había visto algo del nuevo industrialismo cuando trabajaba como albañil en el Carron Iron Works. Casi murió cuando se derrumbó el andamio mientras trabajaba en casa del herrero Rebuk, y tuvo que ir a Londres de joven poco tiempo antes de la Guerra Norteamericana. Allí trabajó en uno de esos numerosos oficios en los que un oficial se prometía llegar a ser independiente y, con suerte, llegar él mismo a ser maestro. Como lo fue Hardy finalmente. Se casó con la hija de un carpintero y maestro de obras,
Uno de sus colegas, un presidente de la SCL, era Francis Place, que estaba en camino de llegar a ser maestro en sastrería. La línea entre los oficiales y los pequeños maestros se cruzaba a menudo. Los oficiales que hacían botas y los zapateros se enfrentaron con Hardy en su nuevo papel de pequeño patrón en 1795, mientras que Francis Place, antes de convertirse en sastre, ayudó a organizar una huelga de oficiales pantaloneros en 1793. Y la línea de separación entre el artesano de condición independiente, cuyo taller era a su vez su tienda, y los pequeños tenderos u hombres de oficio era incluso más borrosa. De ahí al mundo de los grabadores que trabajaban por cuenta propia, como William Sharp y William Blake, de los impresores o los boticarios, los maestros y los periodistas, los cirujanos y el clero disidente, había otro paso. Así, en un extremo, la Sociedad de Correspondencia de Londres estaba en contacto con los cafés, las tabernas y las iglesias disidentes de Piccadilly, Fleet Street y el Strand, donde los oficiales autodidactas se podían codear con el impresor, el tendero, el grabador o el abogado joven. En el otro extremo, al este y sur del río, se relacionaba con aquellas viejas comunidades obreras, los trabajadores ribereños de Wapping, los tejedores de seda de Spitalfields, el viejo baluarte disidente de Southwark. Durante 200 años, el Londres radical siempre ha sido más heterogéneo y fluido en cuanto a su definición social y ocupacional que los núcleos de las Midlands o del norte agrupados alrededor de 2 o 3 industrias principales. Los movimientos populares de Londres a menudo han carecido de la coherencia y la fuerza que se deriva de la participación de toda una comunidad en tensiones laborales y sociales comunes. Por otra parte, han sido más propensos en general a las motivaciones intelectuales e ideales. Una propaganda de ideas ha tenido mayor público que en el norte. El radicalismo londinense alcanzó pronto una mayor complejidad a partir de la necesidad de unir diversas agitaciones en un movimiento común. En general, las nuevas teorías, los nuevos debates han conectado primero con el movimiento popular en Londres y se han extendido desde Londres hacia afuera a los núcleos de provincia. La SCL era un punto de contacto de esa clase. Y debemos recordar que su primer organizador vivía en Piccadilly, no en Wapping o en Southwark. Pero hay rasgos, inclusos en la breve descripción de sus primeros encuentros, que indican que había nacido un nuevo tipo de organización. Rasgos que nos ayudan a especificar, en el contexto del período 1790-1850, la naturaleza de una organización de la clase obrera. Hay un trabajador como secretario, hay una cuota semanal baja, hay mezcla de temas económicos y políticos, la dificultad de los tiempos y la reforma parlamentaria. Hay la función del encuentro, a la vez, como acontecimiento social y como centro de actividad política. Hay atención auténtica a las ceremonias de procedimiento y, sobre todo, hay voluntad de propagar opiniones y de organizar a los convertidos, expresada en el lema que el número de nuestros miembros sea ilimitado. Hoy en día podríamos omitir un lema como este considerándolo una perogrullada, y sin embargo es uno de los ejes sobre los que gira la historia. Significaba el fin de cualquier noción de exclusividad, el fin de la política como el coto de alguna élite hereditaria o grupo de propiedad. La aprobación de este lema significaba que la SCL rechazaba la identificación que se había hecho durante siglos de la política y los derechos de propiedad, y rechazaba también el radicalismo de la época de Wilkes y Libertad, en la que la multitud no se organizaba a sí misma con arreglo a sus propios fines, sino que un grupo, incluso un grupo radical, la convocaba a una acción intermitente para fortalecer su influencia y asustar a las autoridades. Abrir las puertas de par en par a la propaganda y la agitación de esa forma ilimitada suponía una nueva noción de la democracia, que desechaba antiguas inhibiciones y confiaba en los mecanismos de movilización y organización de sí misma que existían entre la población. Un desafío revolucionario como este tenía que desembocar, forzosamente, en la acusación de alta traición.
Este desafío, naturalmente, lo habían expresado con anterioridad los levelers del siglo XVII. Nota: Levelers, miembros del Partido Republicano y Democrático que existió en Inglaterra durante la Guerra Civil y el período de la Commonwealth. Este es el nombre que le dieron sus enemigos para dar a entender que sus miembros aspiraban a la igualación social. Fin de nota. Y la cuestión había sido discutida entre los oficiales de Cromwell y el ejército de agitadores en términos que anticipan lo que serían los conflictos de la década de 1790. En el debate decisivo en Putney, los representantes de los soldados sostenían que, puesto que habían conquistado la victoria, debían beneficiarse mediante el reconocimiento de un derecho popular al voto mucho más ampliado. Nota: en octubre de 1647 tuvieron lugar los debates de Putney, en los que un consejo del ejército, que incluía tanto activistas influidos por los levelers como oficiales, discutió el Agreement of the People, presentado por los levelers como un nuevo contrato social para refundar el Estado después de la Guerra Civil. Fin de nota. Es bien conocida la petición del leveler coronel Rainborough, porque pienso verdaderamente que el más pobre de Inglaterra tiene una vida que vivir, igual que el más rico, y por lo tanto, señor, pienso con sinceridad que está claro que todo hombre que debe vivir bajo un gobierno debería, en primer lugar, ponerse bajo ese gobierno por propio consentimiento. Yo debería dudar de que fuese inglés quien dudara acerca de eso. La respuesta del yerno de Cromwell, el general Ireton, portavoz de los grandes, fue que nadie tiene derecho a influir o participar en el control de los asuntos del reino que no tenga un interés fijo permanente en este reino. Cuando Rainborough le presionó, Ireton se acaloró a su vez. Todo lo que defiendo como fundamental es porque creo que hay que saber apreciar la propiedad. Espero que no llegaremos a disputar por la victoria, pero dejad que todo hombre estime por sí mismo que no escoge aquel camino que lleva a la destrucción de toda propiedad, porque tenemos ante nosotros el punto más importante de la constitución del reino, desaparecido el cual todo desaparece. Si reconocéis a cualquier hombre que respire y exista, continuó, podría resultar elegida una mayoría de los comunes que no tuviera interés local y permanente. ¿No podrían estos hombres votar contra toda propiedad? Mostradme dónde os detendréis, en qué aspecto protegeréis a cualquier hombre que tenga propiedad de acuerdo con esa regla. Esta identificación incondicional de los derechos políticos y de propiedad ocasionó protestas enojadas. Por parte de Saxby, muchos miles de nosotros, soldados, hemos arriesgado nuestras vidas. Hemos tenido poca propiedad en el reino por lo que se refiere a Hacienda, sin embargo, hemos tenido un derecho por nacimiento. Pero ahora parece que a no ser que un hombre posea una hacienda determinada, no tiene derecho. Me sorprende que nos engañaran tanto. Y Rainborough interpuso irónicamente: Señor, yo creo que es imposible tener libertad a menos que toda propiedad desaparezca. Si se tiene que abandonar como norma, que se haga. Pero me gustaría saber, ¿para qué ha estado luchando el soldado durante este tiempo? Ha luchado para esclavizarse a sí mismo, para darles poder a los hombres ricos, a los hacendados, para hacer de sí mismo un perpetuo esclavo. A lo que Ireton y Cromwell respondieron con razones que parecen disculpas prescientes por el compromiso de 1688. El soldado corriente había luchado por tres cosas: la limitación de la prerrogativa de la corona de violar sus derechos personales y su libertad de conciencia, el derecho a ser gobernado por representantes aun cuando no participara al escogerlos, y la libertad de negociar para obtener dinero, para conseguir hacienda y de ese modo tomar posesión de los derechos políticos. En esos términos se puede tener libertad y no destruir la propiedad. Este compromiso, la oligarquía de los terratenientes y la propiedad comercial
permaneció incontestado durante 100 años después de 1688, aunque con un tejido de corrupción, soborno e interés que se iba enmarañando y cuyas complejidades han sido cariñosamente descritas por Sir Lewis Namier y su escuela. La amenaza Leveler fue dispersada en su conjunto, aunque a menudo se hacía aparecer el fantasma de un resurgimiento Leveler como la Escila para la Caribdis de los papistas y los jacobistas, entre los cuales la buena nave de la Constitución debe dirigir su curso. Pero hasta el último cuarto del siglo XVIII, los impulsos republicanos moderados y libertarios del hombre de la Commonwealth del siglo XVIII parecen estar paralizados dentro de los límites de la definición de Ireton. Nota: Commonwealth es el término que los escritores del siglo XVII utilizaban para referirse al concepto de comunidad política organizada. También se utilizó este término para denominar de manera específica el régimen de Cromwell en Gran Bretaña 1649-1660. Fin de nota. Leer las controversias entre los reformistas y la autoridad y entre los diferentes grupos reformistas en la década de 1790 es ver resucitar de nuevo los debates de Putney. El más pobre de Inglaterra, el hombre con un derecho por nacimiento, se convierte en los derechos del hombre, mientras que la agitación de innumerables miembros se ve, por parte de Burke, como la amenaza de la multitud canallesca. El gran cauce semioficial para intimidar a los reformadores se llamaba la Asociación para proteger la libertad y la propiedad contra los republicanos y los levelers. El reformador moderado de Yorkshire, el reverendo Christopher Wyville, con respecto a cuya lealtad no puede haber duda, creía sin embargo que una reforma según el principio del sufragio universal no se podía llevar a cabo sin una guerra civil. Dice: en momentos de debate político acalorado, la concesión del derecho de sufragio a un populacho ignorante y feroz conduciría al tumulto y a la confusión. Después de una serie de elecciones deshonradas por la corrupción más vergonzosa o perturbadas por los disturbios más furiosos, es de esperar que la turbulencia o la venalidad del populacho inglés inspiraría al fin una aversión tan grande a la nación que para evitar los males intolerables de una democracia libertina se refugiarían bajo la protección de un poder despótico. En caso de que el señor Paine sea capaz de levantar a las clases más bajas, escribió en 1792, su intervención se caracterizará probablemente por la actuación salvaje y todo lo que ahora poseemos, tanto en propiedad privada como en libertad pública, estará a merced de una chusma violenta y furiosa. El viejo debate continúa. Aquí están las mismas aspiraciones, miedos y tensiones, pero surgen en un nuevo contexto, con un lenguaje y unos argumentos nuevos y un equilibrio de fuerzas distinto. Debemos intentar comprender ambas cosas, las tradiciones que continúan y el contexto que ha cambiado. Demasiado a menudo, puesto que todo relato debe empezar en algún sitio, vemos solo las cosas nuevas. Empezamos en 1789 y el jacobinismo inglés aparece como un derivado de la Revolución Francesa. O empezamos en 1819 y con Peterloo y el radicalismo inglés parece que sea una creación espontánea de la Revolución Industrial. Nota: Peterloo o Masacre de Manchester es el nombre que recibe el mitin realizado el 16 de agosto de 1819 en St. Peter's Field, Manchester. Fue uno de los mitines que tuvieron lugar en aquel año de depresión industrial. Además de mostrar el descontento por el elevado precio de los alimentos, el mitin tenía como objetivo pedir la reforma del Parlamento. Asistieron unas 60.000 personas. Los magistrados ordenaron detener a los oradores poco después de que empezara el mitin, a pesar del comportamiento pacífico de la multitud. Pero no solo se detuvo a los líderes, sino que se atacó al público.
El resultado fueron unos 500 heridos y 11 muertos. Fin de nota. Es cierto que la Revolución Francesa produjo una agitación nueva y es cierto que esta agitación arraigó entre la población obrera configurada por nuevas experiencias en los distritos manufactureros crecientes. Pero sigue planteada la pregunta, ¿cuáles fueron los elementos que se precipitaron con tanta rapidez a causa de esos acontecimientos? Y de inmediato encontramos las viejas tradiciones de los artesanos y hombres de oficio urbanos tan parecidos al menú peuple que, según ha demostrado Georges Roudet, es el elemento revolucionario más volátil de la multitud parisiense. Algo podemos atisbar de las complejidades de esas tradiciones que se mantienen si aislamos tres problemas, a saber, la tradición de disidencia y su modificación debido al resurgimiento metodista, la tradición compuesta de todas esas nociones populares imprecisas que se combinan en la idea del derecho por nacimiento de los ingleses, y la ambigua tradición de la multitud del siglo XVIII que asustaba a Willville y que Hardy intentaba organizar en comités, secciones y manifestaciones respetables.